¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a retomar lo que dejamos el año pasado en este estudio sobre el libro de Romanos, en esta serie que estamos viendo de la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Y vamos a estudiar ahora los capítulos 3 en adelante. Hoy vamos a ver el tema de que Dios cumple sus planes. Entonces, si recuerdan, hemos terminado los capítulos 1 y 2 del libro de Romanos, y lo que hemos visto en estos capítulos y lo que vamos a ver en la primera parte, primeros versículos del capítulo 3, es a Dios demostrando la culpabilidad del hombre y a es decir, el ser humano, tratando de argumentar una y otra vez su inocencia. Me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que son el centro de este libro. Dice capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, a partir de aquí, de estos versículos, especialmente del versículo 18, entre el versículo 18, que sigue después de estos dos que hemos leído, hasta el capítulo 3 y el versículo 20, Dios va a demostrar el problema más profundo del ser humano, es decir, su culpabilidad frente a los mandamientos de Dios. De hecho, tal vez allí en tu Biblia aparezca un subtítulo que tenga que ver con esto, con esta frase precisamente, la culpabilidad del hombre. Y esta porción va a terminar hasta, como te digo, el capítulo 3 y el versículo 20. Pero antes de esto, en el capítulo 3, vamos a empezar los versículos del 1 al 8, donde el apóstol Pablo presenta los últimos dos argumentos. ¿Recuerdas que hemos visto una serie de argumentos del ser humano usando su lógica para siempre tratando de rehuir a la realidad de su condición delante de Dios? Es decir, esa condición de que todos somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios. Eso es lo que vamos a ver entonces. Acompáñanos en esta serie del libro de Romanos, continuando con la revelación de la justicia de Dios. Vamos a empezar con el tema de la revelación, o la serie La revelación de la justicia de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que Dios cumple sus planes. Lo vamos a ver a través de dos aspectos. En primer lugar, Dios va a cumplir sus planes a través de los recursos que ha dejado. Y en segundo lugar, a través de un grupo que ha reservado. Antes de mencionar la excusa o el argumento para tratar de escapar al juicio de Dios por parte del hombre, Dios, a través del apóstol Pablo, va a establecer uno de los privilegios del pueblo de Israel. Si me acompañas ahí al capítulo 3 del libro de Romanos, los versículos 1 y 2, dice de esta manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todo sentido. Primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. Estoy leyendo otra versión. Pablo inicia con una situación real. Dios le otorga al pueblo de Israel la responsabilidad de que el mundo pueda conocerlo, pueda conocer a Dios a través de ellos. ¡Qué tremenda responsabilidad! El plan de Dios consistía en equipar al pueblo con todas las herramientas y con todos los recursos para que pudiera cumplir ese objetivo. Es decir, ellos iban a tener una ley que les iba a mostrar cómo agradar a Dios. Iban a tener unas instrucciones que ningún pueblo tenía, que les iban a permitir un estilo de vida que iba a ser un modelo de vida para otros, de tal manera que pudieran mostrar cómo es Dios, el carácter de Dios a través de su vida, a través de sus conductas, a través de respuestas a esta vida.
Si me acompañas ahí al libro de Romanos, en el capítulo 9, voy a leer los versículos 4 al 6. Ellos, hablando del pueblo de Israel, son israelitas, de los cuales, fíjate lo que dice, son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Te imaginas ante una gran responsabilidad del pueblo de Israel de dar a conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo se le puede conocer? Lo equipa de esta manera. Son adoptados como hijos suyos, es el único pueblo a quien Dios puede decir que son sus hijos. Dice que también se mostró ante ellos la gloria, es decir, la gloria de Dios se manifestó en el pueblo de Israel. Tenía pactos como el pacto con Abraham, como el pacto con David. Dice que habla de la promulgación de la ley. Ningún otro pueblo tuvo ese privilegio, ese equipamiento de conocer lo que Dios quiere. Habla del culto y las promesas, es decir, cómo adorar a Dios y promesas a través de las edades que se iban cumpliendo. Dice que de ellos son los patriarcas y al final de todo es de ese pueblo quien vino el Señor Jesucristo. La pregunta entonces, ante todos estos privilegios, ellos fallaron al cumplir con esa responsabilidad de dar a conocer a Dios. Mira lo que dice ahí mismo donde estamos leyendo el capítulo 9 de Romanos, pero ahora el versículo 6 dice muy claramente, no es que haya fallado la palabra de Dios. El pueblo de Israel había sido receptor de la revelación, las promesas, la ley, la forma de adorar al verdadero Dios. El pueblo falló, pero no la palabra de Dios. Esto es muy importante entender. El argumento entonces, si llegamos al argumento, consistía en poner en duda el cumplimiento del plan de Dios. Y dentro de ese plan, pues venía incluido el juicio por el pecado. Es decir, el hombre siempre tratando de poner excusas para tratar de escapar de ese juicio de Dios ante el pecado o por el pecado. Así como al pueblo de Israel, Dios también ahora nos da responsabilidades, pero al mismo tiempo nos ha equipado con herramientas y recursos para cumplir esas responsabilidades. Dios no nos daría una responsabilidad si no nos equipara, si no nos dijera cómo hacerlo. Esas herramientas, mis hermanos, mis amigos, tan poderosas son la Biblia, la oración, la iglesia, la dirección que tenemos de Dios y la guía y el poder de su Espíritu. ¿Qué responsabilidades te ha dado Dios ahora a ti en esta generación o en esta época? Tal vez eres la persona que Dios va a usar para cambiar a tus vecinos, para cambiar la forma de pensar y de ser de tu comunidad. A lo mejor se te confió la familia que ha puesto en tus manos. ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? ¿Cómo has respondido a esa responsabilidad? Y una pregunta, ¿qué has hecho con los recursos o herramientas con los que Dios te ha equipado o ha dejado a tu alcance de tu mano para poder cumplir su plan? Ahora nos toca a nosotros. Somos como aquella carrera de relevos donde arranca un corredor, luego el segundo, y a ti te toca ahora culminar o ser parte de esa carrera. Y ahí están esas herramientas como la Biblia, la oración, la iglesia y su Espíritu. El mensaje aquí, amigos y hermanos, es que ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de dar a conocer a Dios a los demás. Pero el mensaje es no lo vamos a poder hacer sin su ayuda, sin la intervención de Dios. Si no usamos esas herramientas, vamos a ser como esa ilustración del minero que fue pobre toda su vida, cavó, escarbó por donde quiera de sus alrededores para encontrar ese oro que lo haría vivir de otra manera y que al final de cuentas murió pobre, pero sin saber que vivía sobre una mina de oro que se descubrió después
de muerto. Así somos nosotros, o así seríamos, si no utilizamos las herramientas que Él nos ha dado, ese equipamiento que Dios ha dejado para poder impactar a una sociedad, para poder cambiar la forma de pensar de este mundo. Muy bien. Ya hemos visto que Dios cumple sus planes a través de recursos que Él ha dejado, y ojalá que los identifiquemos y los utilicemos en nuestra vida. Pero fíjate qué interesante la segunda parte. Lo va a hacer también a través de un grupo que Él ha reservado. Entonces, acompáñenos a esta siguiente parte. 3 y 4 de Romanos, capítulo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El versículo 3 es donde vamos a centrar la temática. La pregunta es su incredulidad, es decir, la infidelidad, la incredulidad, el hecho de que haya fallado la mayoría de la gente, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, por el hecho de que algunos o la mayoría del pueblo o de nosotros no cumplimos con los propósitos de Dios, ¿Dios dejará de hacer lo que prometió? ¿Dios dejará de cumplir sus planes? Es decir, el hecho de que algunos no fueron fieles a Dios, ¿por eso Dios dejará de cumplir lo que prometió? Dios no desecha ni cambia sus planes. Entonces la pregunta que puede surgir en este momento es, entonces, ¿cómo los va a cumplir? Y aquí quiero que me acompañes, por favor, al mismo libro de Romanos, pero ahora el capítulo 11 y los versículos del 1 al 4. Miren lo que dice el pasaje. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es decir, Dios sigue con sus planes. Porque, dice Pablo, yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. He reservado, dice Dios, un pequeño grupo que no ha dejado a Dios, que no ha doblado la rodilla ante los dioses de este mundo. Por eso en esta segunda parte estamos viendo que Dios va a cumplir sus planes a través de un grupo pequeño que Él ha reservado. Lo va a hacer a través de un remanente. Si continuamos con el versículo 5 de este capítulo 11 de Romanos que empezamos a leer, dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente tiene que ver con un pequeño grupo que Dios dice ha elegido, ha escogido por gracia, para que ellos puedan seguir con los planes y no se interrumpa lo que Dios quiere hacer. Dios cumple sus planes. Y cuando la mayoría de nosotros fallamos, siempre hay un pequeño grupo de gente que por su amor y su fidelidad a los planes de Dios los llegan a cumplir. Un grupo de gentes que toman esas herramientas, esos recursos, porque saben que no hay poder en ellos mismos para poder cumplir con la gran responsabilidad de dar a conocer a Dios a través de sus vidas, a través de sus conductas, a través de respuestas y reacciones a cada situación en la vida. En los tiempos de los reyes de Israel, mientras la mayoría no tenía a Dios como su prioridad,
en su vida había hombres como Elías, un hombre como tú y como yo, pero que tenía a Dios como prioridad en primer lugar en su vida. ¿Qué habría sido de la obra de Dios si no se hubieran presentado o levantado en cada generación hombres que lo amaran sobre todas las cosas? Hoy se necesitan también esos hombres valientes, hombres y mujeres como Elías, que tengan sobre todo a Dios como primer lugar en sus vidas. Tal vez tú eres una de esas personas que Dios va a usar para impactar esta generación, una generación que necesita urgentemente conocer a Dios. Tal vez lo va a hacer a través de ti. Una época en que la mayoría se enfoca en otras cosas y no en buscar y amar y aprender de Dios. Y déjame decirte una cosa más muy importante. Una generación donde la intención de ir contracorriente es muy difícil, porque lo más fácil es enrolarte con lo que no agrada a Dios. Qué fácil es ceder a las tentaciones. Qué facilidad se tiene hoy para cometer actos que no agradan a Dios. Siempre habrá hombres en cada generación. Tal vez hoy nos toque a nosotros. No sé si has escuchado a un predicador que se llamó Moody. Y este es un gran hombre de Dios que impactó a su generación a través de su vida y a través de sus palabras. Una vez, este hombre, Moody, escuchó a un predicador decir estas palabras: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Y Moody, desde la banca, respondió: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Pues Dios está buscando en esta generación ese tipo de carácter, ese tipo de hombres y mujeres que tomen esa responsabilidad en su vida, en sus manos, de dar a conocer a Dios a otros, por tomar los recursos, las herramientas que Dios nos ha dejado, el conocerle a Él a través de la Biblia. Toma una Biblia en tu casa y empieza a conocer, a leer, y por leer cada día vas a empezar a conocer a Dios, su carácter y lo que Él quiere. Una vida de oración en la que tú puedas comunicarte directamente con Él, y sobre todo la guía y el poder de su Espíritu para poder vencer las tentaciones, para poder ser guiado y enseñado por Él, y así enseñar a su vez a esta generación que tanto requiere. Entonces te invito a que empieces a identificar y apreciar esas herramientas y esos recursos que Dios ha dejado, como repito, la Biblia, la oración, una buena iglesia, sobre todo la guía de su Espíritu, para luego dar el siguiente paso de implementar un plan de cómo estar más conectados con esos recursos y esas herramientas. Sé de ese resto, sé de ese remanente, de ese grupo pequeño, reservado, que se identifica por buscar a Dios y seguirle y amarle sobre todas las cosas. Este es el primer, entonces, mensaje de esta segunda parte de la serie, la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio. Ojalá que nos sigas acompañando en los siguientes mensajes y estudios. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego y que Dios te bendiga.